¿Cómo estás, Pati? Hace cuestión de segundos, mientras me presentabas, precisamente terminó esta sesión en conjunto de las comisiones de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados y también la Comisión de Constitución de esta misma corporación. La idea era escuchar las razones técnicas y también sanitarias para la postergación o eventual postergación de las elecciones del 10 y 11 de abril. Recordemos, ayer en el Palacio de la Moneda, bien tarde de la noche, el presidente de la República anunció el envío de una reforma constitucional acá al Congreso para cambiar la fecha. La fecha decidida por el Ejecutivo es el 15 y 16 de mayo, es decir, postergar las elecciones por 5 semanas, entendiendo la situación compleja, la situación sanitaria que existe en nuestro país, los más de 7.000 contagios diarios y obviamente la falta de camas críticas. Al interior de esta comisión se empezaron a entregar detalles de este proyecto de ley que, ojo, todavía no ingresa al Congreso Nacional. Debería ingresar en horas de esta tarde o a más tardar en la jornada de mañana por la mañana para que sea la Cámara eventualmente la que empiece la tramitación de esta reforma constitucional que, al ser una reforma a la Carta Fundamental, requiere de 2/3 de cada corporación para ser aprobada. Les insistimos, dentro de esta comisión hubo un debate técnico, pero también hubo detalles de lo que va a ser este proyecto de ley de reforma constitucional. Lo adelantó el ministro de las Express, Juan José Ossa. Lo escuchamos. Respecto de la campaña electoral, lo que propondremos es que quede suspendida a partir de la entrada en vigencia de la reforma constitucional. La campaña se retomará un mes antes de que expire el plazo legal de la elección, es decir, el plazo de campaña expirará a las 24 horas del jueves 13 de mayo. La franja electoral, Presidenta, proponemos que terminaba oficialmente el día 8 de abril, propondremos que a partir del momento en que se promulgue la reforma constitucional, trasladará los 6 días remanentes hacia la fecha de mayo al momento que se defina cuándo será la elección. Respecto al financiamiento, estamos proponiendo que no se permita un mayor financiamiento y que aquel financiamiento adicional que puedan obtener los candidatos no puedan obtenerlo mientras la campaña está suspendida. Aquí podríamos hablar que existe una serie de efectos secundarios del cambio de fecha de una elección que estaba por realizarse en 2 semanas más, el 10 y el 11 de abril. Sin embargo, a raíz de la situación sanitaria, a raíz también del Consejo, precisamente del Consejo de Expertos que asesora al Ejecutivo en torno al COVID-19 y también a las propuestas que han hecho, por ejemplo, el exministro de Salud Jaime Mañalich o el Colegio Médico, encabezado por Isquia Siches, se ha tomado esta determinación que el Ejecutivo proponga al Congreso nuevamente cambiar las elecciones y de ahí es donde salen todos estos efectos secundarios. ¿Qué pasaría con la franja? Lo escuchábamos en voz del titular de la SECPRES, particularmente probablemente se logre suspender la franja una vez cambiada la fecha de la elección y lo que quede de franja se emitiría en mayo a puertas de esa elección. No habría cambio de padrón, desde el CERVEL dijeron que no debería haber cambios de vocales tampoco, es decir, si usted salió sorteado vocal de mesa, debe seguir con el proceso de vacunación para que el 15 y 16 de mayo particularmente le toque precisamente ser vocal de mesa en ese proceso de elecciones que se correrían 5 semanas más. Ahora bien, en torno a la fecha hay una duda. Se le consultó en varias oportunidades al ministro de Salud, Enrique París, quien estuvo presente en la comisión, en las Comisiones Unidas de Gobierno y Constitución, por qué el Ejecutivo había adoptado esa decisión de tomar el 15 y 16 de mayo como fecha clave para las elecciones, y él decía que no era materia de su competencia, que solamente ellos tomaban en cuenta el tema sanitario, pero que acá también habían razones políticas. Desde el Colegio Médico, Isquia Siches, la presidenta del Colmet, particularmente dijo que a ellos les complica incluso que las elecciones sean en mayo, entendiendo que nada puede predecir la cantidad de contagios que hayan para esa fecha. Escuchamos las palabras de Isquia Siches. En torno a la fecha propuesta por el Ejecutivo, lo conversé el día de ayer con el ministro vocero de Gobierno. Nosotros no nos vamos a oponer a esa fecha, pero queremos dejar bien claro, y lo va a señalar el doctor Canals también, en que estamos en un contexto de incertidumbre. Por lo menos con los elementos que nosotros tenemos sobre la mesa, no les podemos asegurar que el día 15-16 de mayo
no vayamos a tener un escenario adverso, va a ser cualquier fecha establecida en mayo tiene que estar también adecuada al contexto sanitario. Ahí estaban las dudas del colegio médico, pero también hay otro efecto secundario. Ustedes se recordarán que en las elecciones de abril, que se podrían correr para mayo, se eligen 4 cargos: convencionales constituyentes, alcaldes, concejales y, por cierto, gobernadores regionales. Pero esa elección, la de gobernadores regionales, tiene segunda vuelta. ¿Para cuándo se dejaría esta segunda vuelta? Se dejaría haciéndola coincidir con las primarias presidenciales, que son el 4 de julio. Un aspecto que ve como positivo el servicio electoral, en voz del presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, quien manifestó obviamente que finalmente se van bajando la cantidad de veces que las personas tendrán que acercarse a los locales de votación y, por cierto, hacerlas coincidir la segunda vuelta de gobernadores regionales con la primaria presidencial incluso podría fomentar la participación de las personas. Con esa medida nos estamos ahorrando una de las 5 elecciones programadas. O sea, estamos con esa medida convocando a la ciudadanía solo en 4 oportunidades en el año y no en 5 como. Creemos que las elecciones de GORE y las primarias son elecciones que eventualmente podrían tener una menor convocatoria que las otras. Al juntarlas, yo creo que se potencia la convocatoria del electorado, porque puede llegar por una u otra razón. 2 consecuencias más les comento en torno a este cambio de fecha. Primero, los actuales alcaldes que quieren ir a la reelección se encuentran suspendidos, entre comillas, o renunciados de sus cargos, debido a que legalmente deben salir de sus cargos para no hacer campaña 30 días antes de la elección. Si es que esta ley se publica, es decir, si se cambia la fecha de la elección, los alcaldes pueden volver a sus cargos y tendrían que salir nuevamente el 15 de abril, es decir, 30 días antes de la nueva fecha de la elección. Esa es una consecuencia. Y la segunda, una que tiene nombre y apellido: Evelyn Matei y Daniel Jadwe. ¿Por qué? Porque particularmente se habla precisamente de lo que ha ocurrido en torno a la primaria presidencial, pero estos dos son alcaldes que van en búsqueda de la reelección. Podría ocurrir que ellos sean candidatos a alcaldes, pero también precandidatos presidenciales. El Consejo Directivo del CERVEL ha manifestado en esta sesión de las Comisiones Unidas que no habría inhabilidad alguna, debido a que particularmente no están yendo a un mismo cargo que se elija en una misma fecha. Todas esas son las consecuencias de este eventual cambio de fecha en las elecciones, donde la oposición, eso sí, Pati, ha dicho que no van a aprobar un proyecto de ley de esta naturaleza si es que no existe un cambio profundo dentro de la estrategia de trazabilidad, de testeo y de aislamiento, el TTA, y también el plan paso a paso del Ejecutivo. Así lo dijo la presidenta del Senado luego de una reunión en conjunto con toda la oposición, y también la presidenta de la Comisión de Gobierno, Andrea Parra. Las escuchamos. Estamos llegando a los niveles de contagio que existen, con una capacidad muy frágil respecto de disponibilidad de camas críticas a lo largo del país. Tiene que ver con que no se han hecho las cosas correctamente, y por lo tanto creemos que una decisión de postergación de la fecha de las elecciones tiene que estar acompañado de transformaciones también en la gobernanza de esta pandemia, tiene que estar acompañado de modificaciones en las ayudas sociales y en la forma como se entregan las ayudas económicas a la familia. Viendo las presentaciones tenemos información contradictoria respecto de la trazabilidad. ¿Cómo vamos a hacer el quiebre en términos, ¿no es cierto?, sanitarios? Y yo no puedo sino coincidir con usted, ministro, respecto de la aseveración que hace que efectivamente la ayuda social que hace el gobierno no es robusta y que no permite que efectivamente la gente pueda guardar las cuarentenas. Por tanto, creo que tenemos que desarrollar un poquito más este tema, porque no se trata solo de correr las elecciones, sino que tenemos que garantizar un escenario que efectivamente le dé a la ciudadanía confianza, cuestión que no hemos tenido hasta la hora.
Análisis que se realizó entonces en estas comisiones unidas de Gobierno y Constitución, las cuales probablemente a partir de mañana tengan que tramitar esta reforma constitucional que busca cambiar la fecha de la elección una vez más del 10 y 11 de abril para el 15 y 16 de mayo. Pati. Sí, Kevin, muy breve. ¿Hay alguna estimación de cuánto puede tomar esta discusión? Porque estamos, tú lo decías, a menos de 2 semanas de que se realice de acuerdo al plazo original. La verdad es que va a depender de la urgencia con la que ingresa este proyecto de ley, que puede ser discusión inmediata, por ejemplo, lo cual daría 6 días de plazo como máximo a cada Cámara para realizar el trámite legislativo. Ahora bien, la intención acá en la Cámara de Diputadas y Diputados, según nos comentaban, es que esto fuera votado en sala, es decir, pasar el trámite de la comisión de aquí al miércoles, es decir, hacer una tramitación bien rápida, entendiendo que además están los plazos en contra, pero además incluso el tema de los alcaldes en ejercicio, que hoy están suspendidos precisamente esperando a la elección del 10 y el 11, ellos podrían volver a sus cargos hasta el 15 de abril, eso está por verse. Bien, veremos qué pasa con esta discusión. Muchas gracias, Kevin, que estés muy bien. Chao, que estés bien.